Buenas tardes. Nuevamente, gracias le damos a Dios por permitirnos llegar a sus hogares nuevamente. Y por la misericordia y el favor de Dios estamos otra vez aquí. Ya va a ser casi un año en que nos permite llevar su palabra a través de la tecnología, ¿verdad? Que nos alcanzó en este tiempo. Y bendigo su vida por estar dispuesto, por estar preparado, por estar anhelante de escudriñar la palabra y escuchar un poquito más del Señor. Y anhelo con todo mi corazón que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, que llene mi boca y que lleve esa palabra de dos filos, que bendiga su vida y que bendiga mi vida en el nombre de Jesús. Mire, estamos viviendo un tiempo sin precedentes, ¿verdad? Un tiempo para nosotros como pueblo con muchas bendiciones por venir, pero también con muchos peligros, ¿verdad? Y es un tiempo, según está anunciado en la palabra, donde van a haber doctrinas de error, donde van a haber situaciones que van a tratar de engañar incluso a los escogidos. Y es un tiempo de definición para nosotros. Y en esta oportunidad le quiero hablar especialmente a esos padres, a esas madres, a esas cabezas de casa que nos toca pararnos en la puerta y decidir y definirnos, porque de lo que nosotros decidamos va a depender la bendición o la maldición que pueda entrar a nuestra casa. Mire, si me acompaña a Josué 24:15, dice: si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Y mire, en este momento el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a Canaán y tomar posesión de ella. Ya habían conquistado, pero tomar posesión de la ciudad. Y Josué se para como un valiente y dice: yo no sé qué van a hacer ustedes, pero mi familia y yo decidimos servirle al Señor. Acompáñenme a esta versión y vamos a hacer una comparación para sacar un pequeño análisis de lo que quiere está hablando de servicio, y usted podrá pensar: sí, hermana, pero es que ahorita no estamos sirviendo, ahorita no hay iglesia fungiendo como tal y los grupos que están sirviendo son pequeños y no todos, y yo no sé. Pero con este panorama se nos habla un poquito más el concepto. Acompáñeme a la Biblia de lenguaje sencillo y dice: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir a los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestras vidas a nuestro Dios. Entonces, mire, aquí habla y dice: no sé si ustedes quieren serle obedientes a Dios o no. Y luego dice: ¿a quién le van a dedicar su vida? Dándome a entender con esto de alguna manera que la obediencia va de la mano con nuestra vida. Si usted le obedece a Dios, le está dedicando su vida a Dios. En el pasaje que leímos anteriormente, en la otra versión decía servirle a Dios. Y aquí amplía un poquito más porque está diciendo dedicarle su vida. Mire, tal vez no necesita usted estar sirviendo en un departamento determinado para decir: mi casa y yo serviremos a Jehová, sino lo que nos está queriendo explicar la palabra en estos dos versos es su casa, usted y su casa, ¿a quiénes le van a dedicar su vida? Y eso va ligado de a quién usted decida obedecerlo. Mire, aquí puse un pequeño cuadro comparativo con las dos versiones. La Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servir. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Y la Biblia, Lenguaje Sencillo, dice: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Entonces, mire, me llama la atención porque el que se paró con esta declaración fue el cabeza de casa, el varón en este caso. Pero también, si no hay varones, a veces pues que tengan esta convicción que son hogares mixtos, que pues no les ha amanecido, como decimos comúnmente, ¿verdad? Sino que es la esposa la que está con la convicción, o al revés, con uno que se pare en la puerta y diga: mi casa y yo hemos decidido obedecer al Señor. Mi casa y yo hemos decidido servirle y entregar nuestra vida por completo a Él. Mire, esa va a ser la diferencia de lo que va a entrar para nuestra casa. La semana pasada hablábamos acerca del recuperar a nuestros hijos y hablábamos, les traigo solo para recordatorio, que ahora nuestros hijos están constantemente conectados al internet, conectados a la computadora, al teléfono, al dispositivo,
por sus clases virtuales, pero también porque ahora su medio de contacto con el mundo es ese. Por medio de la computadora ellos están en salas viendo películas, en juegos que hacen en conjunto y se conectan con personas que usted ni yo conocemos, que usted ni yo estamos viendo y por lo cual no podemos tener el cuidado de eso. Pero al tomar la determinación como padres de familia de pararnos en la puerta y decir, un momentito, esta casa, yo como cabeza de casa, decido que esta casa va a obedecer a Dios, que esta casa va a dedicar su vida a Dios, que esta casa le va a servir al Señor. Eso va a ser definitivo, va a ser una marca para nosotros y para todos nuestros descendientes. Si usted me acompaña, cuando al Señor Jesús en Lucas 17, 26 y 28 se le acercan los fariseos y le preguntan, mire, yo creo que estamos viviendo un tiempo final, de veras estoy convencida y segura de que estamos viviendo los últimos tiempos y que la venida del Señor se acerca. Y hace 2000 y centavos años o menos de 2000 años se acercaron los fariseos al Señor Jesús y le dicen, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Cómo vamos a saber que el fin se acerca? Y el Señor Jesús le contesta con estos versos, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Y mire, ¿cómo eran los días de Noé? Ya hemos escuchado bastantes estudios respecto a esto, vamos a solo a mencionarlo acá. Pero en los días de Noé había una situación tal que lo que más nos atrae a la memoria es que Dios dijo, ¿verdad? No hay nadie puro en su genética. Todos se han mezclado, todos se han confundido de alguna manera, trayéndolo a la actualidad. Hay mezclas genéticas que se empezaron a dar ya en prototipos, en clonaciones. Yo veía ayer una noticia con mi esposo que clonaron a un gato y el gato está ahí vivito y coleando, como dicen, ¿verdad? No sé si hay ya mezclas en genes humanos, no lo sé. No se han hablado tanto de la vacuna, no lo sé, no ese es el punto. Pero de que hay mezclas espirituales, sí hay. Y que tal vez hijos de Dios, apartados de Dios y hijos nuestros incluso, que habíamos dispuesto nosotros como casa a apartarnos y servirnos para el Señor, se ha querido meter a nuestras casas una pequeña mezcla. Y mire, el diablo vino a robar, matar y destruir. Y el diablo no necesita que usted le hable a la puerta en grande y le diga pase adelante, don Sata, sino que con solo que usted deje sin tranca, el diablo se mete. Con solo que usted se descuide y que aportille el vallado, el enemigo aprovecha y gana territorio. Entonces es necesario que tomemos esa declaración como hizo Josué, lo siento, pero mi casa y yo vamos a obedecer a Dios. Y va a empezar con nosotros, con nuestra actitud. Mire, menciona también en el verso 28, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Y cuando lea usted la descripción de los días de Noé es algo similar. Yo miro aquí dos cosas. Primero, en los días de Noé había una mezcla genética, pero trayéndolo a la actualidad, una mezcla entre hijos de luz y hijos de tinieblas. Hay una mezcla en que en hogares tal vez de cristianos se han metido costumbres que no son del pueblo de Dios. Costumbres que no agradan necesariamente a Dios, sino que van en contra de los principios que hemos sido enseñados. Y en los días de Lot vimos que había un pecado tan grande. Había fornicación y había homosexualismo. Tanto que cuando se habla de homosexual se dice sodomitas, ¿verdad? Esos tienen costumbres sodomitas porque era lo que se practicaba en esa época. Y si vemos lo que está de moda, ¿verdad? Usted no puede ver un programa en los canales de paga, ¿verdad? Que son la moda ahora, ¿verdad? Usted pone una película y puede parecer muy infantil, muy familiar y tienen que poner alguna escena donde vaya a hablar de homosexualismo, de lesbianismo, de todos los LGTB y no sé qué más letras que puedan haber. Pero tienen que dejarle ir algún mensaje de ese tipo, porque a tal punto ha llegado la corrupción. Y sí, vemos eso y eso nos puede dar un indicativo de lo que está sucediendo y decir si realmente la venida del Señor se acerca. Pero me llama la atención porque cuando habla las dos situaciones, dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Y mire, hemos recibido varios estudios respecto a eso. Y no voy a redundar en esto ahorita, sino que yo lo quiero enfocar desde el punto de vista que comer y beber es normal. Comprar y vender es normal, plantar y construir es normal. Dice, casaban y se daban en casamiento, es normal.
Entonces, yo lo que veo acá, como lo entiendo ahorita de esta manera, es que estaban viviendo su vida como que nada pasaba. No se dieron cuenta de la corrupción que vivía a su alrededor y seguían comprando, vendiendo, comiendo, dándose en casamiento. Y eso es lo que nos está pasando ahora, o nos puede estar pasando ahora. A nosotros no, pero a muchos, que estamos viendo un tiempo final. Están viendo esta gran situación que se dio, que nunca antes no había habido precedente igual para que se diera. Y siguen su vida normal, afanados en el trabajo, afanados en me quiero salir a comer, tengo encerrado, no he podido ir a un restaurante, voy a ir a comer, necesito comprar, con su vida como que si nada pasara. Y realmente es un indicativo de que la venida del Señor se acerca. Pero lo más importante es el entender que si su venida está cerca, nos toca a nosotros. Mire, ¿qué fue lo que pasó con Noé? Cuando Noé entendió que venía una destrucción tremenda, él empezó a preparar un arca para meterse él y toda su familia. Fue orden de Dios, y yo creo que la orden del Señor nos está dando, y yo creo que ese es el llamado, parte del llamado a través de este mensaje, es decir, ok, la destrucción está afuera. Los días de Noé están similares, los días de Lot están similares. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a parar como Josué y decir, mi casa y yo vamos a servir al Señor, mi casa y yo vamos a obedecer al Señor? Empieza a construir tu arca, empieza a calafatear tu arca, empieza a preparar de manera que cuando se venga la destrucción, que ya está en el ambiente, no puede entrar. Mire, yo no sé mucho de construir barcos ni de nada de eso, ¿verdad? Pero Noé no era un experto. Noé no era carpintero, que yo sepa. No menciona qué hacía, ¿verdad? Pero no era constructor de barcos. Y siguió la instrucción precisa de Dios y construyó un arca gigante, que no era ingeniero como para saber qué altura, qué anchura necesitaba, ni saber qué materiales eran apropiados, no sabía cuánto tiempo iba a llover, pero Dios sí. Y Dios le dio las instrucciones precisas y Él lo hizo. Y el arca no se hundió a pesar de estar bajo tormenta por 40 días y 40 noches y pasar mucho tiempo más en el agua, porque pasaron año y pico, me parece, año y medio, si no estoy mal, todavía en agua, con el peso de tantos animales, con tantas cosas, y no se hundió. ¿Para qué le cuento esto? Porque tal vez usted y yo no sabemos cómo hacer para proteger, para guardar nuestra casa. Pero el Señor nos va a ir mostrando a través de su palabra, a través de revelación, a través de instrucción que le va a dar al varón o que te va a dar a ti, hermana, diciéndote, mira, anda y pone atención a lo que tu hijo está viendo. Mira, anda y ora por tu hija porque está en tal situación. O mira, es tiempo de levantarse y velar. Mira, es tiempo de clamar todos los días. Mira, es tiempo de apartar. Mira, eso me lleva al siguiente verso. Apartar lo precioso de lo vil. Jeremías 15:19, la Biblia de las Américas dice, entonces dijo así el Señor, si te vuelves, y esta palabra vuelves es la palabra hebrea 77:25, que es shub, que hemos estado hablando, que es una de las palabras que se traduce recuperar, pero también se traduce volver. Dice, yo te restauraré, es la misma palabra shub. En mi presencia estarás, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan, y esa es la misma palabra shub, ellos a ti, y tú no te vuelvas a ellos. Mire, esta palabra shub, que es la palabra recuperar, significa también convertir, devolver, recobrar, restaurar y regresar. Y yo veo aquí al Señor diciéndonos, estamos viendo un tiempo de recuperación. Y si tú quieres recuperar lo que has perdido, si tú quieres recuperar a tus hijos, si tú quieres que se vuelvan a ti, si tú quieres que venga ese tiempo de restauración, primero necesitas apartar de ti lo vil de lo precioso, hacer una separación, hacer una diferencia y da una bendición al Señor y da una promesa y entonces serás mi portavoz. Y mire, yo cuando leí este verso lo había entendido solamente así. Acuérdese que la palabra de Dios tiene diferentes facetas y cada vez que la leemos vemos una aplicación diferente. Yo lo veía en el punto de vista de que Dios te iba a usar para predicar el evangelio. Y yo decía, amén, ¿verdad? O sea, para poder predicar hay que estar separando lo que es precioso de lo vil. Tiene que estar consagrado, tiene que estar apartado. Así lo veía, así lo entendía yo. Pero yo creo que esto va más allá. Y está hablando de ser un portavoz de Dios en tu casa. Si tú, como cabeza de casa, como madre o padre de casa, decides, ok, voy a escudriñar mi campamento. Voy a ver qué he dejado entrar a mi casa, que es vil. Voy a ver
qué precioso de parte de Dios. Yo de alguna manera he tal vez menospreciado o he hecho de menos y voy a enmendarlo y voy a hacer la diferencia y voy a empezar a apartarme. Y como tal vez lo hiciste al principio de tu carrera, de tu caminar en el Evangelio, y tú dijiste, no, Señor, cosa inmunda no tocará mi boca. No, Señor, aquí no voy a permitir, por ejemplo, mire, con mi esposo hicimos un pacto, si se puede decir así, ¿verdad? Pero cuando nos convertimos y empezamos nuestro hogar, dijimos, en nuestra casa no se va a escuchar otra música, que no sean alabanzas, que no sean coros, que no sean de bendición. E incluso, si a veces teníamos personas que nos ayudaban y ponían su radito a todo volumen, mira, disculpa, pero en esta casa no se oye música que no sea de parte de Dios, que no sea alabanza, que no sea adoración. Y amén, fue un compromiso. Si tú lo hiciste también, la pregunta es, ¿lo sigues haciendo? ¿Sigues teniendo el cuidado? ¿Sigues apartándote? ¿Sigues cerrando la puerta para que no entre contaminación a tu casa? Porque tal vez en tu convicción está y la seguridad y la certeza. Pero hemos visto cercanos nuestros, conocidos nuestros, que empezaron con esa convicción y que de repente cuando nos encontramos con ellos en su casa después de un tiempo, llegábamos y ya no solo habían alabanzas, ya no solo habían coritos, sino que tal vez jazz, tal vez instrumental, y después se fue subiendo el volumen, digámoslo así. Y vimos de verdad matrimonios destruidos, no necesariamente porque escucharon música del mundo, pero porque abrieron la puerta, porque dejaron de separar lo precioso de lo vil, porque permitieron la entrada. Con un poquito que abrieron la puerta, el enemigo se entró y vino y destruyó. Y no solo nosotros, sino que después nosotros vamos marcando el paso para nuestros hijos. Nosotros vamos poniéndoles el parámetro de decirle esto sí y esto no. Y mire, yo me preguntaba al principio de mi carrera en el Evangelio, tal vez como a mediados del camino, el Señor me plantó en esta misión, en esta casa. Y yo sé que hay muchas otras y también son de bendición. No digo que no sean hijos de Dios, no digo que no sean apartados de Dios. Pero nuestra casa es una casa radical. No sé si ustedes lo sienten así. Aquí es blanco o negro, aquí no hay grisito. Y me topaba con amigos, con hermanos en el camino que asistían a otras iglesias o que se habían apartado. Y me decían, ¿verdad? Es que ahí son un poco cuadrados. Yo les decía, sí, Señor. Pero en mi caso personal, gracias, Señor, que me has hecho radical. Gracias que me pusiste en un lugar donde no hay medias tintas. Porque si no, hermano, uno empieza como, ya no lo miro tan negro. Está todavía un poquito clarito, todavía es permitido. Y cuando usted siente, se pasó al otro lado. Entonces es un tiempo de veras de pararnos. Es un tiempo de escudriñar y ponernos radicales otra vez para nosotros y para nuestros hijos, de pararnos en la brecha y decir, no, aquí se cierra y aquí no entra cosa inmunda. Aquí no entra cosa que no venga de parte de Dios. Aquí no entra nada que pueda desagradar a Dios, ni un poquito. Mire, cuando usted ve tele, debería de permitirse ver programas nada más que sean todo público. No porque usted ya es adulto o porque ya tiene la mayoría de edad, tiene permiso a ver ciertas cosas. No le trae nada bueno, no le es de bendición. Y si uno abre esa puertecita que viene por medio de la televisión, esa puertecita puede atraer y arrancar a nuestros hijos y quizá arrastrarlos a pornografía y a cosas más grandes. Usted es el portero. Usted es el que se para en la puerta y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted es el que decide apartar lo precioso de lo vil y ser un portavoz. Mire, cuando hablaba de un portavoz me desvió un poquito, pero decíamos, sí, qué bendición el poder predicar la palabra de Dios y que seamos como la boca de Dios. Pero yo creo que ahorita lo que el Señor nos quiere permitir en este momento, con este verso, es decir, ok, cuando tú apartes de tu vida lo precioso de lo vil, tu boca va a ser como que yo estuviera hablando. Y cuando tú te pares frente a tus hijos y les digas, esto no, va a ser como que yo estoy hablando. Más o menos como cuando le dijo el Señor Jehová cuando se le apareció a Moisés y le dijo, que vaya Aarón, pero él va a ser como tu boca. Yo voy a hablar en tu boca y él va a hablar como tu boca. En el sentido de que si hablaba,
mire, el temor de Dios va a caer. Así, eso es lo que le quiero trasladar. Cuando usted se pare y le diga a sus hijos, mira, esto no. Si usted está apartándose, si usted está consagrándose, si usted hace esa separación de lo precioso y lo vil, el Señor lo va a respaldar para que cuando usted diga no, como que fuera Dios hablando al corazón de ellos. Y el Espíritu Santo va a ser el que los va a redarguir y convencer de todo pecado y juicio, como dice, y castigo, como dice la palabra. Y no va a tener que estar usted diciéndoles, no, mire, no te conviene, no, mira, no sé qué, no, mira, sino que con una palabra, con autoridad de parte de Dios, usted va a guardar a su familia y a sus hijos de la destrucción que viene para la humanidad, de la destrucción que ya está a las puertas. Pero usted y su casa van a estar guardados como en un arca. Acompáñeme a Isaías 54:13. Mire, en la segunda parte, aquí habla un montón de bendiciones que hay para los siervos de Dios, pero en la segunda parte nos vamos a concentrar en esta ahorita. Dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Entonces, ¿se acuerda el verso que leímos al principio de Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a obedecer a Jehová. Yo y mi casa vamos a consagrar nuestra vida a Jehová. Y al tomar esa determinación, inmediatamente, mire, usted y yo abrimos la puerta, abrimos las ventanas de los cielos para que esta promesa, para que esta bendición se empiece a hacer vida en nosotros. Cuando dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de cada uno de ellos. Mire, si usted se aparta, si usted se dispone a obedecer, el Señor se va a encargar de cada uno de ellos. No importa lo rebelde que estén, no importa lo alejados que puedan estar, no importa si en su corazón está tal vez el ya no querer nada con el Señor. Aunque usted le haya enseñado desde muy pequeños, aunque usted haya sembrado esa palabra y ahorita no quieran nada, tenga la seguridad que dice la palabra, que ninguna palabra que sale de parte de Dios regresa vacía. Y que todo semilla que usted sembró, como dice la palabra también, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Tal vez por un momento se enfriaron, por un momento se confundieron, por un momento se dejaron engañar. Pero usted puede hacer válida esta promesa y decirle, Señor, yo hoy dispongo servirte, yo hoy dispongo consagrarme, yo hoy dispongo dedicar mi vida a ti. Encárgate tú de la promesa. Cumple esa promesa, Señor, y enseña a mis hijos con amor, si se puede, Señor, para que grande sea su bienestar, para que no se aparten de ti. Y mire, tal vez alguien que nos está escuchando nos podría decir, la hermana, yo hubiera querido oír ese mensaje antes, pero mire, yo cometí muchos errores, mire, yo hice mal algunas cosas, yo le di mal ejemplo a mis hijos, yo permití que ellos vieran mi conducta, mire, cualquier cosa. Vimos que decía el verso, si tú te vuelves a mí, si tú ahora decides apartar lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. El Señor está dando una oportunidad para que incluso errores que cometimos y que pudimos haber hecho mal, que pudimos haber dado un mal ejemplo, una enseñanza ambigua o errónea a nuestros hijos. Si hoy nos ponemos a la puerta y le decimos, Señor, yo y mi casa decidimos obedecerte. Yo decido hoy apartar de mi vida todo lo vil que haya podido entrar. De mi casa, apartar todo lo vil y fijarme y cuidar eso precioso. El Señor te va a hacer volver. El Señor va a hacer que tus hijos vuelvan y vas a ser usado como la boca de Dios, para que donde tú vayas diciendo por aquí sí y por aquí no, todos te sigan. Mira, hay un verso precioso, no lo puse acá, pero en Salmos dice, atráeme, Señor, y en pos de ti correremos. Y de alguna manera, pues, habla de uno que empieza, ¿verdad? El jefe, la cabeza de la casa, que decide, Señor, yo me voy a enamorar más de ti. Yo voy a seguir buscarte más, Señor, enamórame más, atráeme para que no me separe. Y todos los demás correremos en pos de ti. Todos los demás te seguiremos. Pero depende de uno, empieza con uno que se defina, con uno que se decida. Y te invito a que seas tú el que estaba tal vez buscando de Dios, sí, pero que a veces tal vez bajábamos la guardia, que a veces tal vez permitíamos que entraran cositas, permitíamos situaciones que sabemos que no le agradan a Dios, pero que las mirábamos no tan malas.
pero que hoy le decimos, Señor, muéstrame cómo agradarte en cada momento, con lo que yo pienso, con lo que yo hablo, con lo que yo hago, aún con las oraciones, Señor, que yo te agrade con todo mi ser. Apártame para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Acompáñeme a Isaías 44, del 1 al 5. Dijo Dios, escucha ahora, pueblo de Israel, mi fiel servidor y mi elegido. Yo soy Dios tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. No tengas miedo, querido pueblo mío. Tú eres mi fiel servidor. Tú eres mi elegido. Yo haré que corra agua en tu desierto y que broten arroyos en tierras secas. A tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. Ellos crecerán como hierba bien regada, como árboles a la orilla del río. Unos dirán, yo pertenezco a Dios. Otros se darán cuenta de que son descendientes de Jacob y se grabarán en la mano, yo soy propiedad de Dios. Entonces, mire, me encanta este verso. Yo resalté aquí en mayúsculas algunas palabras, porque dice, escúchame ahora. Yo siento Dios diciéndote, recordándote, escúchame ahora, mi fiel servidor. Si tú te dispones ahora, dedicarle tu vida a Dios, servirle a Dios, apartarte para Dios, escucha ahora. Yo vengo en tu ayuda, no tengas miedo. Yo haré que tus descendientes, yo les daré vida nueva a tus descendientes. Si tú te apartas, yo haré que tus descendientes reciban esa nueva vida, reciban esa nueva oportunidad. Dice, yo haré que sean como hierba bien regada, como árboles plantados al río. Dios se va a encargar. Dios va a trabajar con ellos con amor y misericordia. Dios los va a envolver en su palabra. Dios les va a estar regando constantemente su palabra de manera que ellos se vuelvan y digan, así como dice, y se grabarán en la mano. Yo soy propiedad de Dios. Mire, yo sé que los tatuajes no son buenos, no estoy promoviendo eso para nada, de verdad, la misma Biblia es clara con eso. Pero cuando alguien se tatúa algo, sabe que es para siempre. Y de alguna manera lo hace porque tiene una convicción de algo, buena o mala, pero está convencido. Por ejemplo, cuando se tatúan ahí, yo amo a Lolita, está convencido en ese momento de que Lolita es para toda la vida y se hace su tatuaje. Después no se casó con Lolita y va a tener que tacharla ahí encima, ya no amo a Lolita o qué sé yo. Lo importante y lo que le quiero decir aquí es que como un tatuaje, como un sello, como algo permanente, van nuestros hijos a grabarse en su mano, y en su mano está hablando de las obras. Yo soy propiedad de Dios. Y ese sello va a quedar para ellos toda la vida, recordándoles que aunque vengan momentos difíciles, aunque el enemigo los quiera traer, ellos van a llevar en la mano, yo soy propiedad de Dios. No se van a apartar nunca más. Acompáñeme a Éxodo 4:25. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Mire, si usted se recuerda, Séfora era la esposa de Moisés. Moisés sabía que como israelitas, como pueblo de Dios, tenían un pacto. Y el pacto era cortar el prepucio, que era el exceso de carne. Eso era lo que se conoce como circuncisión, quitar la carne excedente. Y esa era señal de un hijo de Dios. Moisés tuvo a sus hijos y los hijos ya estaban grandes. Y vino un ángel a tratar de matarlos y Séfora entendió. Séfora no era parte del pueblo de Dios. No sé qué sabía acerca de la circuncisión, pero por medio del Espíritu, imagino yo que entendió y dijo, voy a sacar tu exceso de carne para que el destructor no entre y se lleve a mis hijos. Y vino y lo hizo y se lo puso a los pies de Moisés como un recordatorio, pienso yo. Entonces puede ser, hermanos, que a alguno de los dos se les haya olvidado que es necesario que saquemos toda carne de nuestra vida, toda carnalidad, todo exceso de carne, para que podamos apartarnos y consagrarnos para Dios, para que nuestra casa sea una casa limpia, una casa digna, una casa donde no hay vil, donde no hay impurezas, donde no hay cosas que se harán, sino solo lo precioso. Y tal vez te toque a ti pararte como se paró Séfora y decir, momentito, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa decidimos apartarnos y ya no permitir que haya carne en este lugar. Y tal vez, pues ella vino y se lo hizo a sus hijos,
pero a nosotros nos va a tocar pararnos nosotros y ver dónde hay carnalidad en nuestra vida todavía y sacarla. Puede ser en murmuración, puede ser en chisme, puede ser en lascivia, en los ojos, puede ser en tantas cosas, en tantas áreas que aparentemente nadie se da cuenta, que aparentemente no hacen mal a nadie, pero que Dios sí conoce, que Dios que escudriña los corazones y ve en lo profundo sí conoce y que a Él no lo podemos engañar. Y nos toca a nosotros entonces pararnos y sacar toda carne que ha querido entrar a nuestros hogares y desalojarlas en el nombre de Jesús. Mire, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces, aquí pues no va a venir usted y va a cortar con un cuchillo la carne que hay, ¿verdad? Sino que va a tener que sacar esos deseos carnales, esos deseos de la carne que no agradan a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Buscando la llenura del Espíritu Santo. Mire, estamos viviendo un tiempo. Yo soy convencida que es el tiempo final. Y dice la palabra que al final de los tiempos finales el Señor derramará de su Espíritu sobre toda carne. Y si el Señor va a hacer un derramamiento del Espíritu sobre la carne, toda carne, ¿no cree que usted y yo que no somos toda carne, sino que somos hijos de Dios, somos apartados de Dios y que se nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad? Tenemos derecho a una doble porción. Pues entonces es tiempo que vayamos delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero ese derramamiento, yo quiero esa llenura. Yo sé que tengo al Espíritu Santo, pero quiero más, Señor. Quiero que me llenes más, porque conforme vayamos siendo llenados del Espíritu Santo, toda carnalidad va a irse despojando, se va a ir cayendo. Usted no va a tener que hacer mayor cosa. Cuando usted sienta ya no va a poder. Mire, yo le contaba hace muchos años, cuando yo me convertí al Señor, yo todo el tiempo hablaba malas palabras. Mire, si yo salía a la calle, usted no ha visto a Goofy cuando maneja, pues algo así era yo. Y se me atravesaba alguien y yo bajaba la ventana, hermano, perdóneme, y sacaba unas palabras no de aliento ni de bendición para la persona, ¿verdad? Conforme me convertí, el Espíritu Santo fue trabajando en mí. Y yo me propuse de veras agradar a Dios y me dispuse a agradarlo, pero no fue como que yo dijera, de ahora en adelante ya no malas palabras. Tal vez sí, pero por mi fuerza no hubiera podido. Por mis propios recursos se le salen a uno, hermano. Y mire, una vez me acuerdo que iba en el carro y se me atravesó un carro y bajo la ventana. No pude. No es que yo haya querido, no pude, me quedé. Gracias, Señor. Entonces, conforme uno se va llenando del Espíritu Santo, toda esa carnalidad que has tratado de botar por años, la vas a ir dejando. Si te es fácil el murmurar, si te es fácil el hablar mal de la gente, si te es fácil los chismes, si te es fácil y te es difícil dejarlo, pídele al Señor la llenura del Espíritu Santo y Él va a ir botando eso en ti. Cuando tú sientas todo aquello, toda esa carnalidad, todo eso que no le agradaba, se va a ir. Y va a ser el empezar a consagrarse, el empezar a buscar, el sacar esa carne como hizo Séfora, que sacó de sus hijos esa carnalidad. Pero ella tomó la decisión. Ella, que no tenía pacto de alguna manera, tomó ese pacto en lugar de su esposo. Entonces puede ser que en tu casa te toque a ti batallar por tus hijos, te toque a ti rogar por tus hijos, papá o mamá, porque el otro cónyuge no participa de eso. Pero si tú decides apartarlo, si tú decides sacar esa carnalidad, el Señor te va a respaldar. Y el Señor va a salir a tu encuentro y te va a dar la victoria. Y el Señor va a trabajar, como lo vimos, en el corazón de tus hijos, convenciéndolos de pecado, de juicio y de castigo, para darles un buen futuro y una buena esperanza. Efesios 5:11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Mire, estamos de veras viviendo un tiempo final y estamos a las puertas de grandes bendiciones que vienen para nosotros. Y hasta ahorita aquí el mensaje ha sido, ¿sabe qué? Párese en la puerta y no deje que la destrucción entre a su casa. Párese a la puerta y empiece a escudriñar su interior, su corazón, para separar lo precioso de lo vil. Párese a la puerta y saque toda carnalidad que todavía haya en su vida. Y como consecuencia, sus hijos y los demás de la casa van a ir sacando toda carnalidad también, pero empieza con el cabeza de casa, con el que se propuso ponerse en pie. Ahora vamos a un nivel más y es denuncien las obras infructuosas de las tinieblas. Mire, muchas veces en algunos hogares por llevar las cosas en paz, por ejemplo, sabemos que alguno de ellos está pues tal vez viendo cosas que no le agradan a Dios, tal vez oyendo música del mundo y uno dice, no, para
Para no pelear, mejor no digo nada. Mire, ahora es el tiempo de pararnos y denunciar las obras infructuosas de la carne. Y hagámoslo, hermanos, con sabiduría, con la llenura del Espíritu Santo, con nuestra boca endulzada, con miel, con gracia de parte de Dios. No vaya a agarrar la Biblia como que fuera a machete y huele cabezas, porque no va a ganar nada. Póngalo delante del Señor, ore primero y después preséntese con autoridad. Cuando usted ya decidió apartarse, acuérdese que su boca va a ser como la boca de Dios. Y decirle, Señor, dame esas palabras de autoridad, esas palabras que redarguyan, que convenzan. Y usted se va a parar y tal vez ya ni mucho va a tener que decirle a la persona que está en su casa, de decirle, mira, eso no agrada a Dios. Él mismo le va a decir, sí, fíjate que eso estaba pensando, ayúdame. Oremos, hagamos, sacamos, volvamos. Y Dios va a ir limpiando los hogares. Es tiempo de revisar el campamento de veras y mantener nuestro campamento limpio, fuera de toda contaminación, fuera de toda influencia del mundo. Mira, a veces son cosas que, como estamos metidos en el sistema del mundo, acuérdese que decía también el verso que leímos, ¿verdad? Se hagan ellos a ti y no tú a ellos. Estamos metidos en el mundo y vemos todo lo que sucede, yo no sé en su mover, pero por lo menos en el mío son más los que no conocen al Señor que los que sí conocen al Señor. Los amigos cercanos, la familia, a eso me refiero, ¿verdad? Y fácilmente uno puede empezar a ver y decir, no es tan malo, ¿verdad? También los hermanos tan exagerados, tal vez sí se permite un poquito. Pero el Señor es claro, hermano. Y el Señor le dice a una iglesia en Apocalipsis, ¿verdad? Porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A mí me gustan los definidos, en otras palabras. A mí no me gustan los que más o menos saben a algo, son medio dulces y medio salados. Al Señor le gusta o dulce o salado, perdónenme así la comparación, ¿verdad? Pero es un tiempo de definición. Un tiempo de definición y de decisiones, como dijimos, que no solo nos van a afectar a nosotros, sino que pueden arrastrar con bendición o con maldición a toda nuestra casa. Mire, acompáñeme a 1 Samuel 2:12. Dice, los hijos de Eli eran unos perversos. La versión, la BIN, dice, eran unos canallas. La BJ2 era unos malvados que no tomaban en cuenta. La LBL dice, no conocían al Señor. Y mire, qué tremendo, porque Elí era el sumo sacerdote, era un profeta de Dios. Y sus hijos eran sacerdotes que ejercían su función en el templo. Y dice que hacían barbaridades con su privilegio, digámoslo así, con su servicio de sacerdocio en el templo. Se acostaban con las mujeres que llegaban al templo, se comían y escogían la mejor ofrenda para ellos, así como manoseando lo que llevaban para ellos y muchas cosas. Lo tremendo es que Elí lo sabía. Elí sabía que eran hombres perversos, como dice aquí, eran canallas y eran malvados. Y me impresionaba cómo dice la Biblia esta de las Américas, que dice no conocían al Señor. ¿Cómo no iban a conocer al Señor si eran sacerdotes? Eso es lo que uno pensaría, ¿verdad? Pero no tenían temor del Señor. Era para ellos era un juego. Y su papá, que tenía la obligación, la autoridad de pararse y reprenderlos, no lo hizo. Y vino el Señor y se lo muestra, se lo hace ver. Yo creo que lo sabía por todo, si se lo sabía todo el pueblo, ¿cómo no lo iba a saber él? Y él no hizo nada por frenarlos. No denunció las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, mire, ¿se requiere de valor? Sí. El Señor nos ha llamado por medio de su palabra a esforzarnos y ser valientes. El Señor nos ha llamado por medio de su palabra que dice, el reino de los cielos sufre violencia, dice, y solo los valientes lo arrebatan por la fuerza. El Señor te llama hoy a ser valiente y a pararte en tu casa y a denunciar la obra infructuosa de las tinieblas que veas en tu familia, en tus hijos, en tu cónyuge, en tus cercanos. No importa si tu hijo te doble el tamaño, no importa si ya se acerca a una edad o ya es una edad, es maduro. Pídele la gracia y la sabiduría al Señor para denunciar esas obras. Pero no le permitas, no le tapes ese pecado, no le ocultes ese pecado. Porque mire, la consecuencia para ellos es que fueron cortados. Y Elí, por no reaccionar, por no actuar como debía, dice que murió ciego, perdió la visión. Empezó tal vez a hacerse loco, pero al final quedó ciego. Y murió cayéndose de la silla cuando el arca del pacto fue robada del pueblo de Israel. Se cayó de la silla y se desnucó, dice la palabra. Entonces, siendo un sacerdote, siendo un profeta de Dios, siendo un hombre escogido de Dios, terminó así, por no denunciar las cosas que tenía que denunciar.
Entonces yo creo que basta ya, hermanos, de estar solapando, como decimos aquí en nuestra tierra, ¿verdad? Tapando, cubriendo las situaciones que están mal. Podemos hacerlo clamando al Señor y doblando rodilla, pidiendo misericordia, pero va a tocar también a veces pararse y hablar y poner un hasta aquí y poner un alto y amarrarse bien los pantalones, ¿verdad? Y decir hasta aquí. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Mi casa y yo vamos a obedecer al Señor. Mi casa y yo vamos a entregarle por completo nuestra vida al Señor. Esa es una convicción, no es un eslogan publicitario, no es un lema, no es un bonito texto para poner en la puerta de tu casa. Es una convicción que debes de vivirla, que debes de practicarla. Y sobre todo ahora, porque nuestra lucha se ha acrecentado, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y como hablábamos la semana pasada, porque el enemigo sabe que nuestros hijos son mercancía preciosa, el cual quiere él robar, pero si nosotros cerramos la puerta, le impedimos que entre, él no va a poder tocarlos en el nombre de Jesús. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, mire, este verso lo vamos a tomar del lado positivo, al revés de lo que dice aquí. Dice, mi pueblo no va a ser destruido porque ama el conocimiento. Y prueba de eso es que tú ahorita estás conectado tratando de que Dios nos hable, tratando de que Dios nos diga, tratando de que nos redarguya y te levantas temprano a orar y te conectas al siguiente servicio y estás pendiente de la palabra y escudriñas la palabra. Tú no vas a ser destruido porque tú amas el conocimiento. Y aunque sepas, quieres saber más. Y aunque Dios te habla, quieres que te hable otra vez más. Dice, por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Entonces, Dios no te va a rechazar porque estás amando el conocimiento. Dios no te va a sacar de su sacerdocio porque tú sí amas el conocimiento. Tú estás buscando el conocimiento. Y dice, y porque tú no has olvidado la ley de Dios, Él no se va a olvidar de tus hijos. Entonces, acuérdate que en Deuteronomio, me parece, o Éxodo 6, se me confundió ahorita, dice, y estas palabras que yo te digo hoy, las recordarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes. La ley del Señor se la estarás constantemente diciendo en tu casa, recordándola, la llevarás en tu frente. En cualquier momento que te muevas, tú sabes que sí y que no, que agrada y que no agrada a Dios, y eso lo estarás enseñando y recalcándolo en tus hijos, para que entonces se cumpla la bendición de que Dios no te va a desechar, de que tú serás su sacerdote y que todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de cada uno de ellos. Y mire, hay una alabanza, se la voy a dejar de tarea también, no la voy a poder cantar aquí porque primero nos sacan de la señal y segundo le voy a quebrar el televisor, pero le voy a leer como dice, se llama Dios va delante de mí y en el coro dice, he tomado la mejor decisión, servirle al Señor de señores, he tomado la mejor decisión, yo y mi casa serviremos al Señor. Y dice acá, yo veré su promesa cumplida, mis renuevos le servirán, mis semillas serán gavillas, y con gozo volveré, de alegría danzaré y con gozo volveré. Mire, porque tú decidiste servirle al Señor, porque tú decidiste apartar a tu casa para obedecer al Señor, vas a ver la promesa cumplida de que todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Vas a ver la promesa cumplida de que tus renuevos, tus hijos le van a servir al Señor. Que tus semillas, que ahora son pequeños, se convertirán en gavillas, se convertirán en siervos de Dios, se convertirán en instrumentos del Señor para este tiempo final. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra, porque Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y creo que estamos en un tiempo perfecto para ponernos en la brecha, para ponernos en la puerta de nuestra casa como atalayas, como porteros, y cerrarle la puerta a toda destrucción y abrir la puerta para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia y por un tiempo de oportunidad que nos estás dando, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en unidad con mis hermanos, que hoy, Señor, nos paremos en la puerta y digamos, yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa hemos decidido dedicar nuestra vida a ti. Yo y mi casa, Señor, hemos decidido obedecerte a ti, Señor. Y hoy, Padre bendito, sacamos de nuestra casa, de nuestras vidas, Señor, todo lo vil y menospreciado, Señor, toda obra infructuosa de las tinieblas, toda carnalidad, Señor. Y decidimos, Señor, servirte a ti, seguirte a ti, Señor, y buscar lo precioso, Señor, lo que te agrada a ti, mi Dios.
En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu para poder cumplir este propósito, mi Dios. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, los hogares de mis hermanos. Señor, bendice nuestros hogares. Bendice a cada uno de nuestros hijos, Padre bendito. Séllalos, Padre bendito, con tu verdad, con tu amor, con tu palabra, mi Dios. Y ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a ser diligentes y poder encaminarlos en tu verdad, Señor, enseñarles en tu verdad, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo, por este privilegio, por esta oportunidad. Con la ayuda del Señor nos vemos el próximo martes. Y le digo, valiente guerrero, levántese y póngase en la puerta y declare una vez más: yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendiciones.